me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Saludo a mi amigo Carlos Álvarez, un buen candidato, una buena persona, un hombre decente. Lo del partido y los otros problemas que puedan haber son ajenos a él, claro está. Yo confío mucho en que es una persona de bien. Vamos a empezar con el general en retiro, Alejandro Washington Oviedo Echevarría, actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Enfrenta un proceso penal por el caso Los Mercaderes del Sur. O sea, un proceso abierto, actual. La Fiscalía lo acusa de negociación incompatible durante su paso como jefe de la macrorregión policial Junín, por haber favorecido con la compra directa de 45.000 mascarillas reutilizables de una empresa vinculada a policías, pese a que las normas estrictamente pedían que las mascarillas fueran desechables. El perjuicio al Estado supera los 124.000 soles. Este es el actual jefe de la DINI, puesto ahí por Dina Boluarte, pero no ha hecho ningún cambio, José Gerí. Pero la DINI es la central de inteligencia que precisamente le administra información al primer mandatario. Es un puesto bastante clave, ¿no, presidente Gerí, como para atender una persona con estos cuestionamientos? El octavo juzgado de corrupción de Junín ha determinado que existen indicios suficientes para llevarlo al juicio oral al jefe de la DINI. Se trata del mismo oficial que ya dirigió la DINI en el 2018, año en que fue retirado tras las denuncias de chuponeo que lanzó el expresidente Alan García. Ya él era el jefe de la DINI en la época de Ollanta Humala, cuando hubo este escándalo de seguimientos, ¿no? ¿Cómo se llamaba el plan, Carlos? Que estaba en chuponeo. Era Vizcarra. Hoy el hombre que maneja los hilos de la seguridad nacional vuelve a estar bajo la lupa y la pregunta es inevitable. ¿Quién vigila al jefe de la inteligencia peruana? El reportaje de Stephanie Medina. Pocos conocen su rostro y así debería ser, pues es el hombre encargado de supervisar la seguridad nacional y la inteligencia estratégica y predictiva de nuestro país. Es el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI. El general de la Policía en retiro, Alejandro Washington Oviedo Echevarría, es el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, organización adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Él tuvo la oportunidad de trabajar colaborando con mi función cuando yo era comandante del CIOEC, que es el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas. Él, como oficial de ADIRCOTE, hizo varios trabajos con nosotros. ¿Cómo cuáles? Bueno, son temas que no puedo revelar porque eran temas de inteligencia en operaciones contraterroristas. Sin embargo, Contracorriente les cuenta algo que deberían saber de él. Esto es lo más cerca que se puede llegar hasta la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Contracorriente ha llegado hasta esta zona para contarles la historia de Washington Oviedo, el actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, que tiene una mochila bastante pesada. Bueno, la Dirección de Inteligencia Nacional maneja todo el aparato de inteligencia del Estado a nivel estratégico. No tiene acciones de índole operativo, son las diferentes entidades del sistema las que operan en temas operativos, ¿no es cierto? El jefe de la DINI tiene un proceso penal. Después de una acusación del Ministerio Público, el juicio oral por el caso Los Mercaderes del Sur ha iniciado y el actual jefe de la DINI está considerado por la Fiscalía como uno de los implicados. Pero ante todo, ¿qué cosa es un auto de enjuiciamiento? El auto de enjuiciamiento es un documento en el que se plasma la decisión del juez luego de evaluar los elementos que ha proporcionado en este caso el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, y luego además de haber revisado la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos
tanto por la parte denunciante como por la parte denunciada. ¿Esto quiere decir que ya estamos en juicio? Ya estamos en juicio. Pero vayamos al documento obtenido por Contracorriente. Alejandro Washington Oviedo Echevarría, en su condición de jefe de la Macropol Junín, Huancayo, indebidamente en forma directa se interesó en la contratación y adquisición de mascarillas reutilizables, favoreciendo directamente a los acusados María Paredes Montenegro y Edgar Jerry Paredes Montenegro, otorgando validez a la compra. ¿Qué implica que este caso vaya a juicio? Bueno, definitivamente va a distraer al funcionario público de su misión o del trabajo que tiene que realizar, porque de una u otra forma insume tiempo y es un desafine constante en la vida diaria, ¿no? Porque tiene que atender los procesos propios. Teóricamente no debería ser un procedimiento regular, ¿no? Porque existe una acusación fiscal, ¿no? Existe un procedimiento claramente establecido para adquisiciones de acuerdo a la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, y si uno sigue los pasos uno a uno no debería haber un motivo por el cual se abra una investigación fiscal. La decisión fue adoptada el 16 de septiembre por el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Junín, que determinó que existían indicios suficientes para llevar a juicio oral al general en retiro y hoy jefe de la DINI. Se le acusa de haber aprobado la contratación directa de 45.000 mascarillas reutilizables, pese a que las normas técnicas exigían mascarillas desechables, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado de más de 124.000 soles. La Fiscalía sostiene que se habría armado un escenario de falsa competencia entre los participantes del proceso de selección, pues entre ellos existían vínculos societarios, comerciales, financieros, familiares y amicales. Asimismo, los equipos de protección personal fueron ingresados al almacén de la Policía Nacional antes de que se otorgara la buena pro. Incluso, algunos no eran aptos para su uso, pero igual fueron distribuidos al personal. Lo que pasa es que la DINI maneja un presupuesto de más de 100 millones de soles anuales, en donde se debe adquirir equipos especializados para el orden interno. Entonces creo que los peruanos necesitamos que se nos garantice que la persona que jefature la DINI va a ser capaz de utilizar bien esos 100 millones de soles anuales que va a recibir como presupuesto para esa institución. Este proceso no es antojadizo. Nació de un informe en la Contraloría del 2020 que mostramos a continuación, en el que se menciona que la empresa que se contrató tenía en su gerencia a policías. Es que el gerente administrativo de la empresa beneficiada con esta compra de mascarillas reutilizables era precisamente un miembro de la Policía Nacional del Perú, un oficial de la Policía Nacional del Perú. Estamos hablando en este caso de 2 integrantes por lo menos de la Policía Nacional involucrados. Y además, de acuerdo a lo que dice Contraloría, es siempre sujeto a la probanza a nivel judicial. Esta empresa que recibió esa buena pro no reunía ni siquiera la experiencia de venta como para que se le otorgue ese contrato. El general de la Policía en retiro, Alejandro Washington Oviedo Echevarría, ya había ocupado este cargo en el 2018 y fue retirado cuando sucedió esta escena. El expresidente Alan García acusó a la Dirección Nacional de Inteligencia de realizar intervenciones telefónicas. Con esto, Oviedo fue retirado del cargo y derivado a la Macrorregión Policial Junín. Buscamos a Oviedo marcando su celular y enviando solicitudes de entrevista a través de la presidencia del Consejo de Ministros, respondió su abogado. Alejandro Washington Oviedo Echevarría, desde que inició las investigaciones preliminares, declara la nulidad de oficio, deja de pagar a los proveedores y por otro lado dispone que se remita copias de todas las adquisiciones directas 1, 2 y 3 que ha generado esta investigación a control interno y a inspectoría de la Policía Nacional. Pero sí se llega a pagar 114.000 soles, ¿correcto? Se llega a pagar una cantidad. La pregunta ¿es un abogado particular o lo paga el Estado? Yo soy una defensa particular. Mi patrocinado, el general Alejandro Washington Oviedo Echevarría, es inocente de los cargos. Él ha actuado dentro de la función de jefe de la 6ª Macrorregión Policial Junín-Huancavelica, que no tenía las funciones específicas de dirigir un proceso de selección, de contratar, de verificar
aspectos técnicos de la adquisición. Esta es la cabeza de la institución que maneja los hilos de la seguridad nacional, la misma que debería anticipar y neutralizar amenazas contra la soberanía, el orden interno y los intereses estratégicos del Estado. La Dirección Nacional de Inteligencia maneja un presupuesto enorme y reservado, solo auditado por la Comisión de Inteligencia del Congreso, y precisamente por eso es más que urgente poner luces sobre este asunto que hasta ahora permanece en las sombras. Bueno, sí, es muy importante tener a una persona idónea a cargo de la DINI, no una persona que va a ser enjuiciada por haber cabeceado el Estado, ¿no? Y causado un perjuicio de cientos de miles de soles en estas compras fraudulentas durante la pandemia. Una persona que tiene un historial de acciones cuestionadas a cargo de la DINI durante el 2018. Este no es una figura que haya sido colocada por el presidente José Gerí. Imaginamos que estará evaluando a quién poner, pero esta persona no es idónea para el cargo. No es idónea para el cargo. Muy bien, vamos ahora con las primarias y las elecciones que se vienen. Porque ya empieza a caminar la cosa y de los 39 partidos y alianzas inscritas, apenas 7 tendrán más de un precandidato presidencial, solamente 7. El resto, casi el 80%, va a elegir a un solo postulante sin una competencia democrática real, que es a lo que se aspira para modernizar los partidos. El APRA marca la diferencia con 15 aspirantes, seguido por Acción Popular, Avanza País, el Partido Morado, que bueno, en realidad no existe, donde aún se intenta revivir a viejas figuras políticas. En cambio, los partidos caudillistas no van a repetir la fórmula conocida. César Acuña, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Johnny Lescano, en fin, lo que queda de él y su megáfono van a ir sin rivales internos. Vamos a mostrarles qué es lo que está pasando en las primarias en este reportaje de Alfonso Baella Mato. Las elecciones generales de 2026 ya están en marcha. A 6 meses de la primera vuelta, la carrera comenzó en silencio y por dentro. Antes de llegar al sillón de Pizarro, los partidos deberán pasar por un filtro: las elecciones primarias. Un mecanismo pensado para que la democracia se viva desde adentro, aunque a veces parezca más una ficción que una competencia abierta. ¡Jorge Presidente! ¡Jorge Presidente! ¡Jorge Presidente! ¡Jorge Presidente! ¡Jorge Presidente! Nosotros consideramos hoy día que más bien el país necesita del APRA un discurso de cambio en una voz renovada. Por supuesto que Fuerza Popular va a participar. Con Keiko o sin Keiko, pero Fuerza Popular participa. No está en mi cabeza no ganar. Mis hijas nunca me han visto perder. Nunca. De las 40 partidos, yo creo que el nuestro es el que más experiencia tiene positiva, además, ¿no? ¡Vamos! ¡Con la lista que combina! El reloj electoral avanza. El 31 de octubre es la fecha límite para que los precandidatos queden inscritos dentro de sus partidos. Luego, el 30 de noviembre, estos partidos elegirán a sus candidatos mediante 2 mecanismos: voto directo del militante o elección vía delegados. Una gran responsabilidad. Y aquí viene la sorpresa. De los 39 partidos o alianzas inscritos en el Perú, solo 7 tendrán más de un precandidato presidencial. Es decir, apenas el 18% tendrá una elección interna con competencia real. El resto, casi 80%, elegirá a un único postulante, sin rival, que le haga sombra. El partido campeón en competencia interna será el APRA. Los apristas se han tomado la democracia interna muy en serio. Con 15 precandidatos presidenciales han batido el récord nacional. Entre los nombres más reconocidos está Jorge del Castillo, Javier Velázquez Quesquén, Hernán Garrido Leca y Enrique Valderrama. Nosotros queremos levantar al Perú, resembrar la esperanza en el Perú. Y estoy seguro que el APRA en el gobierno levantaría
Esperaría un nivel de crecimiento económico de 7, 8, 9 hasta 10%. Hoy día, para que tenga usted una idea, los precios de los minerales están 4 veces más altos que en nuestro gobierno. ¿Cómo no vamos a crecer? Van a haber varias planchas de todas maneras, porque somos un partido grande y además la mayoría de los militantes tienen la aspiración que quieren tener, ¿no? ¿Qué opinión le merecen las otras candidaturas, que Velázquez Quezquén y Enrique Valderrama? Bueno, son compañeros de alta valía y obviamente van a ser también personas que representen al partido, si es que así lo dicen las bases, ¿no? El APRA será además uno de los pocos partidos que aplicará un militante, un voto, una primaria real. Acción Popular tendrá 4 nombres en disputa: Julio Chávez, Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaunde y Edwin Martínez. Me he inscrito para ser precandidato a la presidencia de la República de Acción Popular, pero también, independientemente a eso, he tenido unas conversaciones con una serie de dirigentes de mi partido y me han pedido que yo presida una lista al Senado de consenso. ¿Por qué ser presidente de la República? Primero porque hay muchas bases que lo han pedido. Yo me siento comprometido con ellas. Tengo una relación muy cercana con mi partido desde siempre, mi único partido. Y he estado muy cerca del presidente Belaunde durante muchos años. Conozco bien el Ejecutivo y el Parlamento. ¿Y cómo evalúa el momento en el que le toca asumir esta responsabilidad? Es un tiempo histórico complicado. Es un momento muy difícil, pero no es más difícil que otras épocas. Avanza País anticipa 2 precandidatos en carrera, Philip Butters y César Combina. ¿Por qué ser presidente en este momento? Porque es precisamente el momento más difícil de la historia contemporánea, aunque eso se sucede cada 5 años, ¿no? ¿Tú has tenido ofertas electorales antiguamente? Hace muchos años que me vienen buscando partidos políticos perfectamente respetables. No terminas de responder mi pregunta, ¿por qué ser presidente tú? ¿Por qué en este momento? Porque yo es algo que he querido, no es que se me ha ocurrido, eso es una cuestión que yo quiero hace 30 años y 35 si quieres. ¿No es cierto? Pero el momento de tomar decisión implica libertad económica, libertad de criterio. ¿Se puede decir que es un momento que has esperado toda tu vida? Sí, claro que sí. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo que me conoce sabe. Avanza País ya no va a ser como se le ha conocido antiguamente, con las ambigüedades de Hernando de Soto, de Humberto Lay. Después pasó a ser únicamente el partido de la bancada. Ahora pasa a ser un partido cuya doctrina, cuya ideología se define por Fernán Altuve, por Philip Butters, por los cuadros que están dentro. A ver, se tiene que cumplir no con el rito, sino con el proceso de las elecciones internas. Y tú has dicho bien, pues, Hernando de Soto es ambiguo, en todo el sentido de la palabra. Yo no soy ambiguo. El señor Lay era ambiguo en todo el sentido de la palabra. Yo no soy ambiguo. El señor, el de las papitas, que yo soy hincha de las papitas Tipacuy. Añaño se llama el señor. Mira, para que veas que ni me acuerdo, más me acuerdo de las papitas. Es un señor ambiguo. Yo no soy ambiguo. A solo días de que se cumpla el plazo para el cierre de la presentación de fórmulas presidenciales para las elecciones primarias, nos encontramos en el cruce de la avenida Aviación con Angamos con otro precandidato. Estamos llegando a la gente directamente. Muchos de ellos no son militantes de Avanza País, pero la idea es poder difundir nuestras propuestas, llegar a la mayor cantidad de gente y que a través de otros ciudadanos Avanza País también se entere de las propuestas. Las bases de las regiones, estamos hablando de varias regiones del país, más de 10 regiones del país, me convocan como parte de este equipo para yo liderar una plancha presidencial. No estaba dentro de mis planes, pero he asumido este reto con mucha alegría, con mucho orgullo. Soy una persona que también quiere dejar bien a su generación. Yo soy un millennial y quiero ser el segundo presidente millennial, porque el primer presidente millennial ha sido José Gerí. En el Partido Morado, los intentos por revivir a Francisco Sagasti fracasaron el pasado 21 de octubre, luego de que el expresidente rechazara la carta de invitación a formar parte de la fórmula presidencial. Por ahora, sobreviven 2 pretendientes, Mesías Guevara y Richard Arce, ambos hasta hace poco militantes de otros partidos. En pocos días voy a tomar esa decisión con mis hijas y haré el anuncio correspondiente. Pero la lista más grande es otra,
la de los partidos caudillistas, donde solo habrá un candidato, sin rivales, sin debates y sin sorpresas. Entre ellos, César Acuña, de Alianza para el Progreso, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Johnny Lescano, de Cooperación Popular. Les pedimos el apoyo para Cooperación Popular. Amigos, buenos días, disculpen la molestia. Hemos venido a difundir la propuesta del 2026, un nuevo partido, Cooperación Popular. Hoy, en el Perú abundan los partidos sin candidato y también abundan los candidatos sin partido. Las primarias son el primer examen y los partidos deben mostrar que están listos para gobernar antes de llegar a una campaña que será mucho más feroz. ¿Veremos una democracia real o una pantomima donde las decisiones ya están tomadas tras las bambalinas? Mientras los plazos se acortan, queda claro que no solo elegiremos un presidente, también quedará en evidencia cuáles partidos están vivos y cuáles solo respiran por los papeles que los inscriben. Y ese señor cabeza de papaya que estaba con su megáfono ahí que parecía medio loquito en la calle, Johnny Lescano, no olviden que las encuestas y Ipsos, todos los que supuestamente son serios, ya lo ponían como nuevo presidente del Perú. Y al final, ¿dónde terminó? En una esquina, en un grifo, con un megáfono. O sea, para que entiendan, ¿no? La falacia de las encuestas. Johnny Lescano lideraba, y eso es lo que queda de él. Pero Ipsos decía, él es el próximo presidente. Y lo salpicaba el Comercio en primera plana, ¿no? Y el profesor Pedro Castillo ni apareció en las encuestas. Y se la llevó. Ahí lo tenemos. Muy bien. Bueno, vamos al siguiente reportaje. Y tiene que ver con la congresista Elizabeth Sara Medina Hermosilla de Somos Perú. Bueno, una congresista anónima que lamentablemente se hace famosa, como muchos, por los escándalos que llevan a cuestas. Esta vez, durante una visita a un hospital en Tingo María, protagonizó un incidente. Se agarraron a gritos y patadas con el staff del hospital. Dejó a una niña de 13 años herida. No respetó los protocolos de salud, se metió hasta las salas de operaciones. También estuvo con ella el congresista de AP, Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿No? Este episodio que terminó en gritos, empujones, botellazos, ¿no? Terminó con la congresista Medina acorralada por el rechazo de sus propios paisanos. Este es el congreso que tenemos, pues Maribel Figueroa nos cuenta los detalles. No es una propiedad privada, este es del Estado. Doy gracias a Dios más bien que todas las personas me agradecen, me quieren, me estiman y me dan esa fuerza, esa fortaleza de seguir trabajando. Joya más de este desprestigiado Parlamento Nacional, cuyo límite parece ser el suelo. Es Elizabeth Sara Medina Hermosilla, la congresista guanuqueña que se ha ganado a pulso el repudio de sus electores y el descontento de los profesionales de la salud de este país. Qué pena. La señora congresista quería acceder a áreas de pediatría, de cirugía y sala de operación. En primer lugar, cuando mi persona acude a esas áreas, tomamos las medidas de protección para los pacientes. Tenemos que recurrir a indumentaria especializada para ingresar y pedir permiso, coordinar con el jefe médico de turno y también con los familiares. Antes del incidente en Puno con Philip Butters, hubo otra política que salía de sus reuniones a botellazo limpio. Esa es Elizabeth
Elizabeth Medina, quien hoy escribe, junto con el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, otra penosa historia de este Congreso que termina su mandato en julio del 2026. No supo de un inicio tomar toda la seguridad necesaria para ingresar a un hospital. En un hospital se encuentran enfermos. ¿Cómo pudo haber violentado la tranquilidad y la paz del hospital? Desde hace unas semanas, la Comisión de Fiscalización, también presidida por el congresista Elvis Vergara, tuvo la idea de hacer sesiones descentralizadas. Empezó por Huánuco, tierra de la congresista del partido de gobierno interino Somos Perú, Elizabeth Medina, a quien sus paisanos no la pueden ver por su peculiar estilo de fiscalizar. Era la segunda vez en menos de un mes que la congresista llegaba a Huánuco y llevaba el mismo discurso insistente: irregularidades en el hospital de Tingo María. Ya los ánimos venían caldeados, pero su incontrolable carácter pudo más. Es que no tenemos la respuesta adecuada, presidente, del Ministerio de Salud. También ahí tendremos que entrar a fiscalizar. El pueblo está con nosotros, presidente. Entonces, el último sábado decidió dejar su asiento para pasar a la acción. Ingresó al hospital y se paseó junto al congresista Elvis Vergara por todas las camas de los enfermos. Alteró a todo el personal médico y, sin importar los recién nacidos ni los pacientes en el quirófano, registró con sus cámaras las supuestas irregularidades en el nosocomio. Ante la presencia de una congresista que vino a hacer una fiscalización, raíz por la cual yo me acerco para que me dé el conocimiento de sus visitas. En tal sentido fui aguardado por su frente de choque que ella tenía, que me sujetaron, me arrinconaron, me agarraron del abdomen, me agarraron del saco, me arrinconaron contra la pared para no poder hablar con la congresista. Yo, como autoridad del hospital, defiendo mi institución. Haciendo alboroto a un doctor, no sé qué, le ha pegado a mi niña se acercó, cálmese señora, y le agarra como si fuera persona adulta. No es justo, le botó al piso a mi hija, y la señora se vino encima de ella a meterle la mano, le ha pegado, le botó al piso. Así como lo escucha, en un confuso incidente, esta ciudadana denunció que la violenta salida de la congresista Medina provocó que su hija, una menor de 13 años, termine en el suelo y se lesione el rostro. En esta denuncia policial acusa directamente a la parlamentaria como la persona que, con su actitud prepotente, provocó la trifulca donde una niña terminó golpeada. La progenitora de la menor agraviada, en circunstancias que se encontraba en puesto de consultorio de pediatría, para que saquen copia cuando bajaron del tercer piso. Un grupo de personas donde comenzaron a hacer la gresca, donde su menor hija fue víctima de agresión física y psicológica, mediante un lapo en su rostro y jalones de los cabellos, con palabras soeces por parte del grupo de personas. Asimismo, le hace responsable a la congresista Elizabeth Medina Hermosilla por no haber tomado las medidas necesarias para que pueda ingresar a un hospital. Pero la congresista Medina no estaba sola. Estaba acompañada nada menos que del polémico presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, quien, al notar que los gritos de la gente contra la congresista se intensificaban, sencillamente desapareció. ¿Qué has hecho por Tingo María? Sola, Medina, a codazo limpio, logró subir a su auto, ayudada por un equipo de seguridad, y luego de pelear en la calle con el director del hospital, partió rumbo al Facebook, donde continuó la pelea contra el galeno y amenazó a todo el mundo. En ningún momento participé ni tuve relación con hechos de violencia. No presentaré denuncia contra la madre involucrada, ya que los que están detrás de esto acostumbran a usar a personas humildes. Pero sí iniciaré acciones legales contra los medios de comunicación que irresponsablemente están difundiendo información falsa y difamatoria. No. Ya,
Sus gritos y sus peleas ya no son novedad en Huánuco. Es una mujer de lengua aguda, provocadora, de un marcado desdén a muchos de sus paisanos y de una facilidad única para voltear todo escándalo a su favor. Siempre se espera de ella un certero zarpazo, pero esta vez una niña salió lastimada. Elizabeth Medina aseguró inmediatamente que la agraviada se había retractado. Sin embargo, la agraviada la desmiente. Y todavía me dice ella que yo estoy manipulada por el director, por la política. ¿Cómo me va a difamar de esa manera? ¿Qué madre puede poner a su hija en peligro de su vida por política? Dígame usted. Yo pido que se esclarezca todo, que no me abandonen las instituciones, porque no pueden entrar en cualquier lugar y maltratar a una niña y desaparecerse los delincuentes. Las autoridades se encuentran investigando el incidente. El mal carácter de la congresista en su región es Vox Populi y sus acciones la pintan no como una madre de la patria, sino como una autoridad tirana. Si no, fíjese cómo se puso con su colega Marta Moyano cuando se discutía la vacancia del golpista Pedro Castillo. Usted juzgue. Esa es una digna representante del Somos Perú de Patricia Lía, así que mucho cuidado. Tenemos un presidente que viene de estas filas y hay que siempre mirar qué es lo que hay alrededor, ¿no? Porque ha sido sorpresivo su ascenso al poder y hay que siempre mirar con quién anda, quiénes son de su partido, de qué calaña son, ¿no? Esto es inaceptable, pues. Este es el nivel al que se ha degradado el Congreso de la República. Entonces tenemos que ser mucho más inteligentes a la hora de votar la próxima vez, para que estos lumpen no nos vuelvan a quitar la capacidad de tomar decisiones. ¿Es la representación nacional? No, es la representación de los intereses propios, del negociado, de lo incorrecto, del AMPA, de la mafia. Esa es la representación que hay ahorita. No es la representación de la gran mayoría de peruanos decentes, trabajadores. Entonces hay que cambiar eso. Estamos a tiempo. El 2026, fíjense quiénes son los que han representado a estos partidos y tomen mejores decisiones. No es broma. Cada voto cuenta. Ese es el poder que tenemos los individuos en una sociedad democrática. Hágalo valer, hágalo valer. No dejen que le robe su voto gente como esta, que no representa a nadie y lo único que hace es papelón tras papelón. Y sí, el partido del presidente actual, José Geri. Bueno, vamos a hacer un corte, pero antes una importante mención. Déjate atrapar por el miedo en el túnel del terror de Plaza Norte y Mall del Sur. Ingresa al lugar más tenebroso, habitado por los más escalofriantes personajes, en una experiencia que te dejará los pelos de punta. Te esperamos, estará hasta el 2 de noviembre, solo en Plaza Norte y Mall del Sur. El resto del año, si quieren ver monstruos, pueden ir al Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Contracorriente. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Joinas. Conoce más en www.danzaperú.pe.